Una perra callejera dejó solos a sus cachorros para correr en auxilio de un millonario al borde de la muerte. Pero lo que hizo después fue tan inesperado que todos los que lo vieron quedaron completamente conmocionados. Las 6 de la mañana marcaban el inicio de otra jornada vacía en la vida de Evaristo Beltrán. El despertador sonaba puntualmente en la mansión de 800 metros cuadrados en Las Lomas, pero solo él estaba ahí para escucharlo. A los 62 años, el exdirector del Banco Nacional se levantaba cada día con la precisión mecánica que había caracterizado su carrera financiera. Café negro, tostadas sin mantequilla, revisión de los mercados asiáticos en la tablet. La mansión tenía 12 habitaciones, pero Evaristo solo habitaba 3: su recámara, el estudio y la cocina. El resto permanecía cerrado desde que Esperanza murió hace 5 años. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol como ecos de una vida que ya no tenía sentido. «Buenos días, señor Beltrán», le había dicho la empleada doméstica durante 20 años, hasta que él la despidió. No por economía, sino porque no soportaba fingir cortesías matutinas cuando su corazón estaba muerto. Ahora vivía completamente solo. Su hijo Patricio llamaba desde Madrid una vez al mes. Conversaciones de 5 minutos llenas de silencios incómodos y obligaciones familiares. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Bien también. Los niños mandan saludos». «Dale mis saludos». Y así terminaban sus únicos contactos humanos. Evaristo se sentaba en la terraza cada mañana con su café, observando el jardín descuidado que Esperanza había cultivado con tanto amor. Las rosas se habían marchitado, el césped crecía sin control, las fuentes permanecían secas. Como su alma. La fortuna que había acumulado durante 40 años de banca no podía comprar lo único que necesitaba: compañía genuina. Tenía suficiente dinero para vivir 1000 vidas, pero ninguna razón para vivir ni siquiera una. Cada noche se acostaba esperando no despertar. Cada mañana abría los ojos decepcionado de seguir respirando. El silencio de la mansión era tan denso que a veces hablaba solo para escuchar una voz humana. «Otro día más», susurraba mientras se afeitaba frente al espejo. «Otro día más sin ella». Pero lo que Evaristo no sabía era que alguien había estado observando su rutina solitaria durante semanas. Alguien que entendía la soledad mejor que cualquier humano, porque también la había vivido en carne propia. Desde las sombras del jardín abandonado, un par de ojos dorados lo estudiaban cada mañana con una inteligencia que él aún no había notado. Era una perra mestiza de tamaño mediano, pelaje dorado con manchas blancas en el pecho y las patas. Sus ojos cafés brillaban con una inteligencia que contrastaba con su apariencia descuidada de animal callejero. Cada mañana, mientras Evaristo tomaba café en la terraza, ella aparecía al otro lado de la reja de hierro forjado. Se sentaba pacientemente, observándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. Al principio, Evaristo la ignoró completamente. Los perros callejeros eran un problema municipal, no suyo. Tenía suficientes preocupaciones sin agregar animales abandonados. Pero la constancia del animal comenzó a intrigarlo. Lluvia o sol, la perra aparecía a las 7 en punto, se sentaba en la misma posición y lo observaba durante exactamente 20 minutos antes de desaparecer. «¿Qué quieres?», le preguntó una mañana, sintiéndose ridículo por hablar con un animal. La perra movió la cola tímidamente, pero mantuvo la distancia. La rutina continuó durante semanas. Evaristo comenzó a sentir curiosidad por el animal. ¿Dónde vivía? ¿Cómo sobrevivía? ¿Por qué lo había elegido a él para observar? Una mañana especialmente fría, notó que la perra temblaba. Sin pensarlo mucho, sacó las sobras del desayuno y las dejó junto al portón. «No te acostumbres», murmuró mientras regresaba a la casa. Cuando miró por la ventana 10 minutos después, la comida había desaparecido y la perra también. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez. Misma hora, misma posición, misma mirada inteligente. Evaristo comenzó a preparar porciones extra durante el desayuno. Sobras de huevos, pedazos de pan tostado, restos de jamón. Los dejaba junto al portón como parte de su rutina matutina.
La perra siempre esperaba a que él se alejara antes de acercarse. Comía rápido, con la eficiencia de quien no sabe cuándo será su próxima comida, y luego desaparecía hasta el día siguiente. 3 meses pasaron así. Una relación silenciosa, respetuosa, sin expectativas de ambos lados. Evaristo encontró un pequeño consuelo en tener algo por lo que levantarse. Preparar comida para su visitante misteriosa. ¿Cómo te llamas?, le preguntó una mañana mientras dejaba la comida. Por primera vez, la perra no huyó inmediatamente. Se quedó mirándolo con esos ojos inteligentes, como si estuviera considerando responder. Milagros, dijo Evaristo sin saber por qué. Te voy a llamar Milagros. La perra inclinó la cabeza, como aprobando el nombre. Evaristo se sintió ridículo. Un millonario de 62 años hablando con una perra callejera como si fuera su confidente. Pero por primera vez en 5 años, no se sentía completamente solo. Lo que no sabía era que Milagros escondía un secreto que explica por qué había elegido específicamente a él para convertirse en su rutina diaria. El martes 15 de octubre comenzó como cualquier otro día en la vida rutinaria de Evaristo Beltrán. Café a las 6. Desayuno a las 6:30, comida para Milagros a las 7. Pero esta mañana algo era diferente. Milagros no apareció a su hora habitual. Evaristo esperó 20 minutos extra, preocupado. ¿Le habría pasado algo? ¿La habría atropellado un auto? ¿Control Animal se la habría llevado? Se sorprendió a sí mismo por lo mucho que le importaba el bienestar de un animal callejero. A las 9, decidió trabajar en su estudio para distraerse. Revisaría sus inversiones, haría algunas llamadas a su corredor de bolsa, mantendría la mente ocupada. Se sentó frente a la computadora, ajustó los lentes de lectura y abrió su portafolio digital. Las acciones tecnológicas habían subido, los bonos gubernamentales se mantenían estables. Todo normal. Entonces sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. El dolor era insoportable, irradiándose desde el corazón hacia el brazo izquierdo y la mandíbula. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Perdió la visión periférica. El aire se negaba a llenar sus pulmones. Infarto, pensó con claridad terrifying. Me está dando un infarto. Intentó llegar al teléfono fijo que estaba en el escritorio, pero las piernas no respondieron. Se desplomó a medio camino, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa de mármol. Su celular quedó sobre el escritorio, inalcanzable. El teléfono fijo, igual de lejos. La mansión estaba completamente aislada, con muros altos y ventanas blindadas que ahogaban cualquier sonido. Nadie podía verlo. Nadie podía escucharlo. Evaristo Beltrán, que había manejado crisis financieras de millones de dólares, que había tomado decisiones que afectaban miles de empleos, que había construido un imperio bancario, yacía impotente en el suelo de mármol frío de su propio estudio. La ironía era cruel. Tenía suficiente dinero para comprar el mejor hospital privado de México, pero no servía de nada si no podía llegar al teléfono para pedir ayuda. Su visión se nublaba. Los latidos de su corazón se volvían irregulares y débiles. Cada respiración era una lucha. Esperanza, susurró hacia el techo. Ya voy contigo. Cerró los ojos, resignado a morir solo como había vivido los últimos 5 años. Pero lo que Evaristo no sabía era que Milagros había estado observando la mansión desde temprano esa mañana, esperando el momento perfecto para hacer algo que cambiaría todo para siempre. Milagros había llegado a su puesto de observación habitual a las 6:30 de la mañana, media hora antes de lo normal. Algo en su instinto maternal la había despertado con una sensación de urgencia que no podía explicar. Desde su refugio detrás de los arbustos descuidados del jardín, observó la mansión con más atención que nunca. Las luces del estudio se encendieron a las 9, como siempre. Pero Evaristo no apareció en la terraza para el ritual matutino. A las 7:30, la comida seguía sin aparecer junto al portón. A las 8, las cortinas del estudio permanecían cerradas. A las 9:30, ningún movimiento. Milagros comenzó a caminar inquieta alrededor del perímetro de la reja. Su cola ya no se movía. Sus orejas estaban erectas,
en alerta máxima. Algo estaba mal. A las 10, tomó una decisión que iba contra todos sus instintos de supervivencia. Por primera vez en 4 meses, saltó la reja de hierro forjado de 2 metros de altura. Aterrizó suavemente en el jardín abandonado y corrió hacia la casa. Su corazón latía aceleradamente, no por el esfuerzo físico, sino por la urgencia que sentía en cada fibra de su ser. Se acercó a las ventanas del piso inferior, puso las patas delanteras contra el cristal y comenzó a ladrar. No el ladrido de un animal pidiendo comida, sino el grito desesperado de alguien que sabe que hay una emergencia. Desde el primer piso, no podía ver nada. Corrió hacia la parte trasera de la mansión, donde sabía que había una ventana del estudio que Evaristo a veces dejaba entreabierta. La ventana estaba cerrada, pero mal ajustada. Milagros se empujó con el hocico, arañó con las patas, hasta que logró abrir un espacio lo suficientemente grande para colarse. Saltó adentro e inmediatamente vio a Evaristo en el suelo. Estaba inmóvil, pálido, respirando con dificultad. Sus labios tenían un tinte azulado que Milagros reconoció instintivamente como señal de peligro mortal. Se acercó y le lamió la cara suavemente. Evaristo abrió los ojos levemente, pero no pudo enfocar la mirada. Milagros, susurró con voz barely audible. La perra entendió que no había tiempo que perder. Evaristo necesitaba ayuda humana, y ella era la única que sabía dónde encontrarla. Corrió hacia la ventana abierta, saltó al jardín y se dirigió directamente hacia la casa que había estado observando durante meses, la de la mujer amable que siempre saludaba a los animales del barrio. Su misión era clara, su determinación absoluta. No iba a permitir que el hombre que la había alimentado durante meses muriera solo en el suelo frío de su propia casa. Jacinta Herrera estaba regando sus geranios cuando escuchó los ladridos más desesperados de su vida. Corrió hacia la puerta principal y encontró a la perra mestiza que conocía del barrio, pero nunca había visto en ese estado. Milagros estaba frenética. Ladraba, corría en círculos, se acercaba a Jacinta y luego corría hacia la dirección de la mansión Beltrán. ¿Qué pasa, niña? ¿Estás herida? Jacinta se arrodilló para examinar a la perra, pero Milagros no se quedó quieta ni un segundo. Corrió 20 metros hacia la mansión, se detuvo, miró hacia atrás y ladró con más intensidad. El mensaje era claro como el agua. Sígueme. Hay una emergencia. Jacinta había trabajado como enfermera durante 30 años antes de jubilarse. Había visto ese tipo de comportamiento en los perros de terapia del hospital cuando detectaban crisis médicas. ¿Alguien está en problemas?, le preguntó a Milagros. La perra corrió otros 10 metros hacia la mansión y se detuvo otra vez, mirando hacia atrás expectante. Jacinta no lo pensó 2 veces. Se puso los zapatos y siguió a Milagros. La perra la guió directamente hasta la mansión Beltrán. Jacinta conocía al ex banquero de vista, pero nunca había hablado con él. Era un hombre reservado que vivía solo desde la muerte de su esposa. Milagros corrió hasta la ventana trasera que había dejado abierta, saltó adentro y ladró desde el interior de la casa. «¡Señor Beltrán! ¡Señor Beltrán!», gritó Jacinta desde afuera. No hubo respuesta. Sin dudar más, Jacinta siguió a Milagros por la ventana. Sus años de enfermería le habían enseñado que cuando hay una emergencia médica, los protocolos sociales pasan a segundo plano. Encontró a Evaristo inconsciente en el suelo del estudio. Su respiración era laboriosa, su pulso débil pero presente. Todos los síntomas de infarto al miocardio. «Dios mío», murmuró mientras sacaba su celular. «911. Necesito una ambulancia urgente en las Lomas 247. Paciente masculino, aproximadamente 60 años, aparente infarto. Está consciente pero crítico». Mientras esperaba a los paramédicos, Jacinta se arrodilló junto a Evaristo y le tomó la mano. «Ya viene la ayuda, señor Beltrán. Todo va a estar bien». Milagros se había sentado junto a la cabeza de Evaristo, vigilante, como si su trabajo aún no estuviera terminado. Jacinta miró a la perra con asombro. «Tú lo salvaste, ¿verdad? Tú fuiste a buscar ayuda».
Milagros la miró con esos ojos inteligentes, y Jacinta habría jurado que la perra asintió. 8 minutos después, las sirenas de la ambulancia llenaron el silencio de las lomas. Los paramédicos irrumpieron en la mansión con la eficiencia de profesionales que han visto miles de emergencias cardíacas. Jacinta los guió directamente al estudio donde Evaristo luchaba por mantener la conciencia. Paciente masculino, 62 años, aparente IAM de aproximadamente 1 hora de evolución, reportó el paramédico líder mientras conectaba el monitor cardíaco. Las líneas verdes del electrocardiograma confirmaron el diagnóstico: infarto masivo del miocardio. Evaristo había estado a minutos de la muerte cuando llegó la ayuda. Presión arterial 80-40, pulso 45, arritmia ventricular, reportó la paramédica mientras insertaba una vía intravenosa. Necesitamos llevarlo al ABC Santa Fe inmediatamente. Tienen el mejor servicio de hemodinamia de la ciudad. Mientras preparaban a Evaristo para el traslado, uno de los paramédicos notó a Milagros sentada en la esquina del estudio, observando cada movimiento con intensidad. ¿De quién es la perra? Es callejera, explicó Jacinta. Pero fue ella quien me alertó sobre la emergencia. Literalmente me guió hasta aquí. El paramédico miró a Milagros con respeto. Los perros tienen un sexto sentido para las crisis médicas. He visto casos donde detectan infartos antes que los propios pacientes. ¿Puede acompañarnos al hospital?, preguntó Jacinta. Lo siento, señora. Política estricta. No se permiten animales en la ambulancia. Mientras cargaban a Evaristo en la camilla, él abrió los ojos y buscó con la mirada. Cuando vio a Milagros, intentó levantar la mano. «Cuida, la perra», murmuró con voz barely audible. «No se preocupe, señor Beltrán», le aseguró Jacinta tomando su mano. «Yo me encargo de ella». La ambulancia se alejó con sirenas y luces, llevándose a Evaristo hacia una batalla por su vida en la sala de emergencias. Milagros lo siguió corriendo por la calle hasta donde sus patas le permitieron. Luego se detuvo en medio del asfalto, observando cómo las luces rojas desaparecían en la distancia. Regresó lentamente a la mansión y se acostó junto al portón, en el mismo lugar donde había esperado su comida matutina durante 4 meses. Su vigilia había comenzado. Jacinta la encontró ahí 2 horas después, aún esperando. «Ven conmigo, pequeña», le dijo suavemente. «Mientras don Evaristo se recupera, vas a quedarte en mi casa». Pero Milagros no se movió. Sus ojos estaban fijos en la entrada de la mansión, como si supiera que su trabajo no había terminado. Como si supiera que Evaristo regresaría, y ella estaría ahí esperándolo. Porque eso es lo que hace la familia: esperar. 3 días después, Evaristo Beltrán abrió los ojos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital ABC Santa Fe. El beeping constante de los monitores cardíacos le confirmó que estaba vivo, aunque no recordaba exactamente cómo había llegado ahí. «Señor Beltrán, ¿me puede escuchar?», preguntó la doctora Méndez, cardióloga intervencionista que había realizado la angioplastia de emergencia. «Sí, ¿qué pasó?». «Sufrió un infarto masivo del miocardio. Llegó justo a tiempo. 10 minutos más tarde y no habríamos podido salvarlo». Evaristo intentó procesar la información. ¿Quién me encontró?» «Su vecina, la señora Jacinta Herrera. Dice que una perra la alertó sobre su emergencia». Los fragmentos de memoria comenzaron a regresar lentamente. El dolor en el pecho, la caída, la desesperación de no poder pedir ayuda. Y después, una imagen borrosa de ojos dorados mirándolo con preocupación. «¿Milagros?», murmuró. «¿Perdón?». «La perra. ¿Está bien?». La doctora sonrió. «Su vecina la está cuidando. Ha estado esperando en la puerta de su casa todos estos días». Es increíble la lealtad de los animales. Durante los siguientes 2 días, mientras se recuperaba en terapia intensiva, Evaristo no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Una perra callejera, un animal que técnicamente no le debía nada, había arriesgado su propia seguridad para salvarlo. Cuando le dieron el alta una semana después, lo primero que hizo fue llamar a Jacinta. «Señora Herrera, soy Evaristo Beltrán. Quiero agradecerle por salvarme la vida». «No me agradezca a mí, don Evaristo.
Agradézcale a Milagros. Ella es la verdadera heroína. ¿Está ahí? ¿Puedo verla? La he estado alimentando, pero se la pasa en la puerta de su casa. Creo que lo está esperando. Cuando Evaristo llegó a su mansión en el taxi del hospital, Milagros estaba exactamente donde Jacinta había dicho, sentada junto al portón, en la misma posición que había mantenido durante 4 meses. Pero esta vez, cuando lo vio salir del taxi, algo cambió en sus ojos. Ya no había distancia cautelosa. Había reconocimiento familiar. Corrió hacia él moviendo la cola con una alegría que Evaristo no había visto en ningún ser vivo en 5 años. «Hola, Milagros», susurró arrodillándose para acariciarla. «Gracias por salvarme la vida». La perra se acurrucó contra su pecho, y por primera vez desde la muerte de Esperanza, Evaristo sintió que alguien realmente se preocupaba por él. Pero Jacinta tenía algo más que contarle, algo que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre Milagros. «Don Evaristo», dijo Jacinta mientras tomaban café en la terraza de la mansión, «hay algo sobre Milagros que usted necesita saber». Milagros descansaba a los pies de Evaristo, como si hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo. «¿Qué cosa?» «El día que usted tuvo el infarto, después de que se llevaron la ambulancia, seguí a Milagros para asegurarme de que estuviera bien, y descubrí dónde vive». Jacinta hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cómo continuar. «¿Dónde?» «En el terreno baldío detrás del parque. Pero no está sola, don Evaristo». Evaristo frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Tiene cachorros. 2 bebés de aproximadamente 3 meses. Los ha estado criando completamente sola». El mundo de Evaristo se tambaleó. «¿Cachorros?» «Se llaman Crisanto y Nieves. Son hermosos, dorados como ella, pero están delgadísimos porque Milagros les da toda su comida». Evaristo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Me está diciendo que cuando salió a buscar ayuda para mí, abandonó a sus bebés?» «Exactamente. Y eso no es todo. Mientras usted estaba en el hospital, ella regresaba al terreno baldío solo para amamantar a los cachorros, y luego volvía a esperarlo a su puerta. No quería dejarlo solo». Las imágenes se formaron claramente en la mente de Evaristo. Una madre soltera, luchando por alimentar a sus hijos, tomando tiempo de su búsqueda diaria de comida para observarlo a él. Y cuando lo vio en peligro, había abandonado a sus propias crías para salvarlo. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque no quería presionarlo. Usted acababa de tener un infarto, pero ahora que está mejor, quiero verlos. Ahora mismo. Jacinta lo llevó al terreno baldío. Detrás de unos arbustos, en una madriguera improvisada hecha de cartones y trapos viejos, encontraron a los cachorros. Eran 2 bolitas doradas de pelo, obviamente desnutridos, pero vivos. Cuando vieron a Milagros, corrieron hacia ella con la desesperación de bebés que han esperado a su madre demasiado tiempo. «Dios mío», susurró Evaristo viendo cómo Milagros los amamantaba. «Ella sacrificó a su propia familia para salvar mi vida». Crisanto y Nieves no pesaban más de 5 kilos cada uno. Sus costillas eran visibles bajo el pelaje. Habían estado sobreviviendo con las migajas que Milagros podía llevarles después de alimentarse con las sobras de Evaristo. «Ahora entiendo por qué solo venía por las mañanas», murmuró Evaristo. «Tenía que regresar con ellos». Se arrodilló junto a la familia canina y por primera vez en su vida adulta comenzó a llorar sin vergüenza. Una madre había puesto su vida en riesgo para salvarlo. Y él ni siquiera sabía que existían sus hijos. «Se vienen conmigo», dijo Evaristo sin dudarlo ni un segundo. «Los 3. Ahora mismo». Jacinta sonrió. «¿Está seguro? 3 perros es mucha responsabilidad». «Jacinta, esta perra arriesgó a su familia para salvar mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que su familia nunca más pase hambre o frío». Evaristo cargó cuidadosamente a Crisanto y Nieves, mientras Milagros lo siguió con una mezcla de nerviosismo y confianza. Parecía entender que algo fundamental había cambiado. El primer paso fue el veterinario. Dr. Gaspar Villalobos, el mejor veterinario de mascotas de las Lomas, examinó a la familia canina mientras Evaristo esperaba ansioso.
Los cachorros están desnutridos pero sanos, diagnosticó Villalobos después de una hora de exámenes. Con alimentación adecuada y vacunas, se van a recuperar completamente. ¿Y Milagros? Está exhausta. Ha estado dando toda su energía a sus bebés. Necesita descanso, comida de calidad y mucho amor. Dinero no es problema, doctor. Quiero lo mejor de todo para ellos. Villalobos sonrió. Señor Beltrán, va a ser caro mantener 3 perros de este tamaño, especialmente cuando crezcan. Doctor, dijo Evaristo firmemente, estos animales me salvaron la vida. No hay precio demasiado alto. Regresaron a la mansión cargados con comida premium para cachorros, vitaminas, juguetes, 3 camas para perros, collar y correas, medicamentos y suficientes suministros para un mes. Esa primera noche, Evaristo instaló las camas en su propia recámara. No iba a permitir que la familia que lo había salvado durmiera sola después de meses de frío y abandono. Milagros se acostó en la cama más grande, con Crisanto y Nieves acurrucados contra su vientre. Por primera vez en meses, pudo relajarse completamente. Sus bebés estaban seguros, alimentados y calientes. Evaristo se sentó en su propia cama, observando a la familia dormida. La mansión que había sido un mausoleo silencioso durante 5 años, ahora tenía vida, propósito, amor. Gracias, les susurró en la oscuridad. Milagros abrió un ojo, lo miró y movió la cola suavemente contra el piso de mármol, como diciéndole, de nada, para eso es la familia. Esa noche, Evaristo Beltrán durmió mejor de lo que había dormido en 5 años. No porque estuviera en una cama cómoda o en una mansión lujosa, sino porque por primera vez desde la muerte de Esperanza, no estaba completamente solo. Tenía una familia que lo amaba incondicionalmente, y él los amaba de la misma manera. Un año después, la mansión de las Lomas 247 era irreconocible. El jardín abandonado había sido convertido en un paraíso canino con área de juegos, piscina para perros, obstáculos de entrenamiento, y 3 casas de lujo que los nuevos residentes usaban solo cuando hacía mucho frío. Milagros se había transformado en una perra hermosa y radiante. Su pelaje dorado brillaba con salud. Había ganado peso hasta alcanzar su complexión ideal, y sus ojos mostraban una paz que solo viene con la seguridad absoluta. Crisanto había crecido hasta convertirse en un Golden Retriever magnífico de 40 kilos, juguetón y protector. Nieves era más pequeña pero igualmente hermosa, con la inteligencia penetrante de su madre. Pero la transformación más dramática había sido en Evaristo. El hombre que había vivido como ermitaño durante 5 años ahora recibía visitas regulares. Doctor Villalobos venía cada mes para chequeos de rutina y se había convertido en amigo personal. Jacinta tomaba café en la terraza cada semana, tratada como familia. Su hijo Patricio había regresado de Madrid cuando se enteró de la historia completa. La primera vez que vio a su padre riendo mientras jugaba con los perros, se quedó sin palabras. Papá, no te había visto tan feliz desde que murió mamá. Es que tengo una razón para levantarme cada mañana, respondió Evaristo, mientras lanzaba una pelota que los 3 perros perseguían alegremente. Pero el cambio más significativo era el Centro de Rescate Animal Milagros, que Evaristo había fundado con una donación inicial de 20 millones de pesos. Ubicado en las afueras de Ciudad de México, era el refugio más moderno y equipado de América Latina. 500 animales rescatados este año, reportó la directora durante la junta mensual. 300 colocados en hogares adoptivos, 200 en proceso de rehabilitación. Evaristo presidía las juntas con Milagros sentada a su lado. Ella había sido nombrada oficialmente embajadora de bienestar animal, título que tomaba muy en serio. El centro no solo rescataba animales abandonados, sino que ofrecía servicios veterinarios gratuitos para familias de bajos recursos, programas educativos sobre tenencia responsable y apoyo legal para casos de maltrato animal. Todo esto comenzó porque una perra callejera decidió que mi vida valía la pena salvar, explicó Evaristo durante una entrevista televisiva que se volvió viral.
¿Cuál es el mensaje más importante que quiere transmitir?, preguntó la reportera. Evaristo miró a Milagros, que descansaba tranquilamente junto a su silla. Que el amor verdadero no tiene raza, no tiene clase social, no tiene precio, y que a veces, las lecciones más importantes de la vida nos las enseñan quienes menos esperamos. Al final de la entrevista, cuando las cámaras se apagaron, Milagros se acercó y apoyó su cabeza en la mano de Evaristo. Dos supervivientes que se habían salvado mutuamente, que habían transformado una mansión vacía en un hogar lleno de amor, y que habían demostrado al mundo que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad.